Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, según el tiempo en que usted se digne oírnos o vernos aquí en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Estamos hoy con un nuevo tema más que nos lleva a reflexionar sobre nuestro camino, a reflexionar sobre lo que es nuestra vida y sobre todo a reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida. En Encuentros con la Verdad nos hemos trazado poder ser un elemento que le pueda ayudar a usted a tomar las mejores decisiones posibles, ya que todos en un momento dado necesitamos aprender los unos de los otros. Y es interesante poder observar cómo cada uno de nosotros ha estado envuelto en diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando el tema que comenzamos la semana pasada acerca de los escenarios escatológicos. Muy bien, no me considero un escatólogo, un experto en todo esto, pero sí con lo poco que hemos leído y con la ayuda de la hermenéutica y a través de examinar, contrastar y ver el contexto bíblico en la Biblia, que como les he dicho, la Biblia es un compuesto de 66 libros que el uno con el otro se contextualizan, se confirman, ya que creo que el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está patente en el Antiguo Testamento. Esa es la idea que yo tengo de eso. Y también es importante poder nosotros hacer una evaluación. Pero bien, la semana pasada estuvimos hablando de Noé, la profecía que Jesús decía sobre él y que Pedro repitió sobre los días antes de su venida, que dice que serían días similares a los de Noé, donde la gente se casaba, se daba en casamiento y que ellos pues seguirían su vida normal, pero de repente vendría el diluvio anunciado. Un diluvio muy peculiar, muy extraordinario, porque recuérdese usted que en ese tiempo no llovía. Entonces, Dios hizo caer lluvia del cielo por 40 días y por 40 noches para destruir a los moradores de la tierra. Y dice que solo 8 fueron salvos: Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, 8 personas y toda especie humana existente en ese tiempo. Ahora bien, vamos a continuar viendo sobre eso porque tenemos 3 escenarios escatológicos. Existen muchos más, ¿ok? Pero como una referencia me permito poner para ustedes estos 3 escenarios que están involucrados en la vida diaria de hoy. Son escenarios de los cuales la Biblia coloca como oráculos, coloca como profecías. Oráculos se le llamaba en el Antiguo Testamento a los profecías. Eh, y la Biblia los pone como escenarios sobre los cuales tenemos que poner nuestra vista para prepararnos en el tiempo que yo con todo temor me atrevería a decir, no el tiempo que viene, sino el tiempo que ya está aquí. Pero está sucediendo lo mismo que Noé, por eso lo hablé, ¿verdad? Yo sé que ya muchos años, mucho tiempo, quizás sus abuelos, sus tíos, sus padres, sus hermanos, alguna vez le hablaron a usted de todo esto y usted ya llegó anciano, también ya es abuelo y dice, y no ha pasado nada de lo que ellos han dicho. Sí, ha pasado algo, que Dios ha tenido misericordia de la raza humana y Dios ha encontrado fe en la iglesia, aunque Jesús se preguntó si hallaría fe en la iglesia. Yo pienso que si hay fe en la iglesia al día de hoy, yo tengo fe en Jesús.
mi esposa tiene fe y en Jesús ya somos dos. Entonces, yo creo que sí hay fe en Dios y esa fe ha hecho que la ira de Dios no se desate sobre la humanidad. ¿Ok? Bueno, yo sé que hay muchas cosas que podría hablar y quizás yo solamente resuma todo esto, pero si usted quiere saber más, hágamelo saber en los comentarios y podemos profundizar mucho más sobre todo esto, ¿ok? Así que ahí le va lo que vamos a ver hoy. Escenarios escatológicos. Muy bien. Como le dije, existen 7 escenarios, pero yo le hablaré de 3, ¿ok? Existe el escenario cosmos, el escenario familia, el escenario mundo, el escenario tierra, pero yo le hablaré solamente de 3, que son Iglesia, Israel y las naciones. Yo le hablaré de esos 3 escenarios escatológicos. Muy bien. Para hablar del primer escenario, que es el escenario iglesia, la iglesia es como las manecillas de ese reloj, de un reloj que los científicos, mire, qué dato más interesante el que me acabo de enterar y se lo comparto. Los científicos dicen que para el fin del mundo, hacen falta solamente, déjeme recordar, 90 segundos. 90 segundos. Y dice que vienen midiendo esto del fin del mundo desde 1945. El famoso físico Albert Einstein es uno de los fundadores de este reloj. Y todos los sabios físicos, todos los sabios de la Tierra han estado alimentando este reloj con muchos datos. Y ellos dicen que al siglo XXI, hoy 2023 es el último dato, siglo XXI es el último dato, el fin del mundo está por suceder en 90 segundos y esto está ya por tronar. Pero eso es en cuanto a lo secular, pero ahora vayamos a la base que les tengo ahí en pantalla. Y empecemos entonces viendo el escenario iglesia con Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, que en la Nueva Versión Internacional dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. Muy bien, establezcamos en un panorama contextual a lo que vamos a hablar este día. Pablo está consolando a los tesalonicenses. Como un dato interesante, pues quiero decirle que la historia bíblica nos dice que la primera epístola que Pablo escribe es exactamente la epístola a los tesalonicenses. Esa fue la primera epístola que Pablo escribe, su primera carta. Entonces aquí recordemos que había un contexto de persecución sobre la iglesia. Nerón había mandado a asesinar a los cristianos. Algunos de ellos eran puestos como antorchas en las calles, en las esquinas, para alumbrar las calles durante la noche. Otros eran lanzados al circo romano para que los leones se los comieran vivos sin ninguna arma defensiva, y todo eso era un terror, un horror que el pueblo romano disfrutaba ver
la desgracia de los cristianos, ¿verdad? Y aunque no es similar al día de hoy, pero desafortunadamente hay gente que desea la desgracia de los cristianos, lo cual pues oramos, rogamos a Dios que no sea así, pero bueno. Entonces Pablo quiere consolar a los de Tesalónica y principalmente a los que habían tenido mártires, o sea, personas que habían perdido a su papá, familiares, mamá, tíos, sobrinos, parientes cercanos y que sobre todo habían muerto en el circo romano o perseguidos por el imperio romano. Y incluso me atrevería a decir que por él mismo, que Pablo tampoco fue una perita en dulce. Pablo fue un sanguinario. Pablo fue perseguidor de la iglesia, él mismo lo declara. Su fariseísmo, ahora le podríamos llamar su locura farisaica lo llevó a matar a los cristianos y lo llevó a perseguir y matar a creyentes. Entonces, él consuela a esos que han tenido muertos y les recuerda que si Jesús murió y resucitó, él también va a resucitar a los muertos. Pero ahora el punto es, ¿dónde los va a resucitar? ¿Cómo los va a resucitar? Entonces, el versículo 16, 17 nos da la explicación de Pablo. Y este es el escenario iglesia. Este es lo que yo les estoy diciendo, que la iglesia es una de las manecillas del reloj de Dios. Mire, y dice el verso 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Yo sé que leerlo es rápido y pudiera ser muy sencillo, pero esto es muy trascendente, porque quiere decir que la iglesia que es esa manecilla en el reloj de Dios, una de las manecillas en el reloj de Dios, entonces quiere decir que la iglesia va a ser arrebatada un día. La palabra arrebatamiento sucede ahí, episinagoge en griego, arrebatamiento. Perdón, no es arrebatamiento, no es episenagoge, disculpe, perdón, arpazo, ahí se va, y ese arrebatamiento es la idea como algo que pasa, no sé si usted ha experimentado a los que usan anteojos, que a veces tienen los anteojos puestos y están preguntando dónde están los lentes si usted los tiene puestos. Pierde usted la noción, o a veces usted le pasa que va a algún lugar pero dice, pero ¿a qué vine? Son instantes, no quiere decir que usted tenga Alzheimer, sino que son instantes, ¿verdad? Que esos hermanos gemelos lo perturban. Esos hermanos gemelos son Alzheimer. Entonces, usted pierde, pero así va a ser el arrebatamiento. Algo se va a perder en el ambiente y va a ser secreto. Va a ser, no va a ser público. Ahora, ¿por qué? Porque mire lo que dice acá. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 53. Y leamos los dos primeros versículos. Pablo escribe a Corintios y les dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. La iglesia, el rapto es un misterio.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Esa es la gran pregunta que hay que contestar. Me imagino yo que usted me está haciendo. ¿Quiénes se van a ir? Los que son iglesia. Ahora, ¿cuál es el distintivo de aquellos que son iglesia? Vamos, verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta, y mire la insistencia de Pablo, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse, perdón, de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Aquí nos está hablando el verso 53 de dos cosas. Uno, lo repito, lo corruptible. ¿Qué es lo corruptible? Lo que somos ahorita, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros impulsos. Esos son cosas corruptas. Ese vieja manera de pensar, ¿ok? Eso es lo corruptible, esos hábitos pecaminosos que practicamos. Esos son lo corruptible. Dice que eso corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible. O sea, no solamente hay que nacer de nuevo, sino hay que revertirse de ese nuevo ser espiritual que hay internamente en nuestra vida. Cuando uno recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, es revestido de una nueva naturaleza. Ahora dice, y lo mortal, ¿qué es lo mortal? Nuestro cuerpo se vista de inmortalidad, o sea, la eterna vida, el secreto de la eterna juventud que muchos están buscando. Dice, lo mortal se revista de inmortalidad. ¿Dónde va a pasar eso? En el rapto de la iglesia. Se van a ir aquellos, nos vamos a ir aquellos que nos hayamos rendido a Jesús, que hayamos espiritualmente muerto a nuestras emociones, sentimientos e impulsos que nos llevan a odiar, a tener resentimiento, a tener rencor, a echar maldiciones sobre nuestros propios hermanos, que hay gente que me ha maldecido, les cuento. Domingo me maldijeron. Bueno, a eso lo digo. Entonces, y hay gente, y a veces esos hábitos, ¿verdad? Esa gente que como les decía la semana pasada, a veces tenemos una tarjeta negra y llevamos esa tarjeta a la iglesia con el pastor y con la oración que él hace y el mensaje que oímos y unos 3 cantos que cantamos, ya salimos con la tarjeta en blanco, pero a mancharla otra vez de negro, deliberadamente. A eso me refiero yo cuando se peca deliberadamente, o sea que usted lo hace conscientemente, que ya le gusta hacer eso. Entonces eso se llama religiosidad, que era lo que le expliqué, que Einstein no estaba en contra de Dios, estaba en contra de la religiosidad, y él se refería a eso, y Cristo también se refiere a eso. Cristo no estaba en contra de la ley, Cristo estaba en contra de la religiosidad de la ley. O sea que como
la gente que va a la iglesia y sale de la iglesia y saluda y abraza y jajaja, jojojo, jujuju, y esto y lo otro aquí y allá, pero nuestra vida sigue siendo la misma. No hay cambio, no hay transformación. No nos estamos revistiendo de lo incorruptible. Por eso es importante que notemos esto. Pero dice el verso 52, porque en un abrir y cerrar, pues será un instante. Al toque, ahora, ¿quiénes van a oír la trompeta? Dice, porque se sonará la trompeta. O sea, Pablo insiste como que esa trompeta se va a tocar. ¿Quiénes van a oír esa trompeta? Los que vamos a oír esa trompeta somos los que con la misericordia, la bondad de Dios, nos hayamos arrepentido de pecado. No solo nos hayamos arrepentido, porque el arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es, está bueno, pues ya no lo vuelvo a hacer. No, arrepentir es cambio de mentalidad, cambio de proceso, cambio de costumbre. ¿Ok? Entonces, cambio de idea, eso es lo que quiero decirle, porque eso quiere decir, quiere decir la palabra transformar, transformarse, metanoia. O sea, dar marcha atrás de lo que habitualmente uno hace. Entonces, dice, esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso es importante que nosotros consideremos todo esto, ¿ok? Pero yo quiero terminar acá. No vamos a hablar de otro escenario, sino simplemente les quiero decir que en encuentros con la verdad, diálogos en libertad, estamos en el pleno deseo de poder compartir todo esto con ustedes, pero con un objetivo, de que realmente podamos transformar, permitir que el conocimiento de Dios nos transforme, nos cambie y que ya no seamos personas religiosas. De manera que si usted ha tenido ese estilo de vida, quizás usted siente que no ha vivido como Dios quiere que viva y usted necesita recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, le invito en este momento a que usted puede hacerlo con todo su corazón. Así que repita conmigo esta breve oración si usted desea hacerlo y diga conmigo, Señor Jesús, con la cruz que derramaste en la cruz del Calvario, te pido perdón por mis pecados y te pido que esa sangre me limpie de mi condición de pecado. Te pido, Jesús, que entres a mi vida porque te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la experiencia del nuevo nacimiento. Y Jesucristo, envía tu Santo Espíritu para que Él me guíe a toda verdad. Si usted ha hecho esta oración, le pido el favor de que me lo haga saber en los comentarios y nos pondremos en comunicación con usted inmediatamente para orientarle mucho más. Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón o no o asiste a alguna congregación y nos encontró por casualidad, pues estamos aquí para servirle. Dele like a este tema, suscríbase y estamos aquí con todo el deseo de poderles seguir ayudando más. Así que nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.